Hola, bienvenido a Bass Advisor. Hoy te traigo un bajo de escala extra corta que es el Jackson Minion JS1, creo que se llama, y espero que te guste. Pues este es el instrumento. Hace poco, por cierto, te traje el J&D Mini Jazz Bass, que al final del vídeo te lo voy a dejar, un bajo que estaba bastante bien, sonaba muy bien. Así que bueno, vas a poder comparar los dos instrumentos. Especificaciones básicas, pues es un bajo pasivo con volumen, tono. El cuerpo es de tilo y el diapasón es de amaranto. Sinceramente se ve bastante bien, pues no se ve muy diferente del palo rosa. Y los inlays, no recuerdo cómo le llaman, cola de no sé qué, ahora no me acuerdo. No están mal, la verdad que no están nada mal. Eso sí, el acabado de trastes deja mucho que desear, así como el encastre del mástil en el cuerpo, pues en fin. No se han matado demasiado. Sí que luce muy bien toda esta parte trasera, la verdad que está muy bien. En este caso son 2,97 kilos, no llega a 3 kilos y tiene muy buen balance, ¿vale? Es lo bueno que tienen esos instrumentos con pala pequeña y afinadores de este tipo. Así que bueno, vamos a escuchar. Con todo lo que hemos escuchado, creo que podemos ir a las valoraciones. El mástil es más o menos cómodo, ¿vale? Tiene el ancho típico de Jazz Bass, aproximadamente unos 38 milímetros. Es relativamente suave por detrás, no es súper suave, pero no está mal.
se siente cómodo, el diapasón me gusta, pero el acabado de trastes realmente necesitaría una visita al luthier. También el acceso, especialmente al último traste, es bastante dificultoso. Hasta el traste 2021, pues no está mal, pero el 22, que es el último traste, pues no demasiado. Creo que, bueno, le vamos a poner un 7, siendo bastante generosos. La construcción, tal y como le pasaba al J&D, que era un bajo pues que dejaba un poquito de desear en cuanto a construcción, aquí también tenemos pues un instrumento con unos afinadores pues bastante pobres, que de hecho estos dos se chocan entre sí, según cómo, que esto no lo había visto nunca. El apartado de trastes, que lo he valorado con el mástil, también deja bastante que desear. La pintura, que es tipo mate, tampoco se siente especialmente bien. Yo hubiera preferido pues un acabado más metálico, más resistente, pero bueno, no está muy mal. Bueno, el encastre es bastante malo, está bastante mal. No sé, no transmite una sensación de mucha calidad. Yo creo que le voy a poner un 6. El sonido no está mal. No está mal. Las cuerdas que traía de fábrica eran absolutamente infames, igual que le pasaba al J&D. Cuerdas muy malas. Con estas cuerdas que he reciclado de una bolsa de cuerdas antiguas, que bueno, por lo menos son de primera marca, pues mejoran notablemente, pero bueno, no tiene ningún sonido. Así como el J&D tenía algunos sonidos que estaban muy bien, aquí pues todos son pasables. Así que yo creo que le voy a poner un 5. En cuanto a calidad-precio, pues tiene un precio razonable, no llega a 200 euros, o sea que en ese aspecto pues tampoco es ninguna ruina. Bien, tampoco es un instrumento que necesite urgentemente hacerle nada en especial. Sí, los trastes pues serían de agradecer que que fueran más suaves, pero bueno, es un instrumento usable. No sé, en cuanto a calidad-precio le voy a poner un 7. Peso-balance. Creo que es lo mejor que tiene. Es un instrumento que es muy ligero, no llega a 3 kilos como te he comentado y tiene un balance perfecto. Así que bueno, ¿qué más se le puede pedir? Le voy a poner en ese aspecto un 9. Pues aquí tienes el resumen de puntos, una nota pues no especialmente buena. Yo personalmente, bueno, a nivel estético no me convence. Es un instrumento simpático, sin duda. No está mal, es más o menos recomendable. Yo personalmente prefiero un Bronco, por ejemplo, o incluso el J&D. Creo que suena mejor que este instrumento y es más barato. Pero sobre eso, sobre los 180, 190, yo me quedo antes con un Bronco, que aparte son 30 pulgadas, es un poquito más, ganas algo más de tensión de cuerda. Así que bueno, bien, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Gracias por suscribirte, si no lo has hecho, pues te invito a hacerlo. Puedes hacer una pequeña donación también al canal si hay alguno de los vídeos pues que te haya pues ayudado especialmente a tomar alguna decisión. Así que bueno, creo que nada más. Muchas gracias por tu tiempo, por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.